Pues me están llamando por teléfono. Espera un poquito, me está llamando de acá en acá. Un segundo. Ya, que justo me estaban llamando para informarme que me van a meter a un curso de no sé qué, de algo de las matemáticas, para los días sábados. Así que, bueno, todo conocimiento es bueno. Así que le dije, póngale nomás. Aquí estamos dispuestos para asistir al curso. Em, ya, saludo entonces nuevamente a los que se acaban de conectar. Bueno, el día lunes no tuvimos clase debido a que no Teams falló en la tardecita. Durante la mañana igual había un problema, pero en la tarde la verdad es que estuvo bien malo. Y yo intenté armar el grupo y no pude, pues no me dejó armar el grupo y falló en todas las sedes, en todos lados. Así que, de hecho, llegó hasta un correo institucional al respecto. Así que, pero suele ocurrir el primer día, cuando hay un uso masivo de los recursos, pasa eso, pero ya se solucionó, así que ya estamos acá en nuestro grupo. Bueno, primero preguntarle si tienen alguna duda, alguna consulta de cualquier cosa que hayan transcurrido durante la semana, en que los pueda ayudar, No, profe, yo por lo menos ¿no? no. ¿No? Ya. Profe, a mí se me agregó tarde a este grupo y no estaba en esta sala en la primera clase. Entonces, aparte del descriptor de la asignatura, ¿qué otra cosa comunicó? Eso es lo que te estaba contando, porque que la clase anterior no hubo clase. No hubo clase debido a que no pude armar el grupo. O sea, la clase del lunes creo que fue, Ah, ya. Nada fue que ver lo que dije imposible entonces. conectarnos. ¿No? Si el lunes no hubo clase. Conmigo al menos no tuvieron porque no se pudo. Hoy día es la primera clase, entre comillas. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? No, profe. Luis Castro, parece que quiere hacer una consulta. ¿No? No, profe. Ya. Que se encienda cada rato ahí el monitor. Ya. Entonces, bueno, para ir avanzando
no es en realidad nada lo mismo, porque la primera semana es poco lo que podemos ver. Todo partiría ya la próxima semana ya de frentón. Hoy día tenemos que hacer la prueba de diagnóstico, un requisito que nos instauraron este año en todas las asignaturas. Tenemos que hacer un requisito que tengo entendido que es un tema legal, es por ley de educación superior, algo así que yo no sabía, que hay que hacer diagnóstico en todas las asignaturas una vez que uno llega a la primera sesión. Pero eso lo vamos a hacer un ratito más. Por ahora yo les quiero contar más o menos de qué se trata la asignatura, contarles los principales tips del éxito de esta asignatura para que aprendan lo más que se pueda. Contarles primero que nada que la asignatura de cálculo es una asignatura donde uno lo que ve es un peldaño más dentro de lo que es la matemática, ¿ya? No es igual se le llaman matemáticas superiores, pero sin embargo, quizás algunos ya ustedes sabían que, por ejemplo, a nivel mundial y en nuestro país también, algunos colegios, al menos en Chile, algunos colegios, especialmente los colegios particulares, tienen otros planes de estudio más avanzados o más exigentes, podríamos decir. No sé si existe algún colegio público o liceo público que haga lo mismo. Es probable que sí, algunos colegios de excelencia que por ciudad, por región, que no me cabe duda que sí lo hacen. Que es que en realidad la asignatura de cálculo, que es realmente lo que nosotros vemos, es como quien dice una introducción al cálculo, no es un cálculo tan superior, no es un cálculo de ingeniería civil, ni para lo electrónico, ni para lo informático, ni carreras de otro tipo, sino que es un cálculo que es un peldaño más dentro del conocimiento de las matemáticas, que nos ayuda a nosotros a entender ciertos problemas y a solucionar ciertos problemas que se presentan en la vida diaria, no necesariamente en la parte agrícola de vida diaria, sino que la parte agrícola sirve más que nada para hacer análisis, ¿ya? No es una matemática como la otra matemática que vimos hace 2 años atrás, que eso sí se aplica en forma diaria y constantemente, una cuestión, casi una herramienta como el lápiz, como el teléfono, porque uno está sacando cálculos matemáticos en todo momento, como ustedes podrán recordar, y los que ya han trabajado o han hecho práctica saben que es así, ¿m? Que normalmente nosotros estamos ocupando las 4 operaciones para poder hacer pequeñas preparaciones o pequeñas cosas que son fundamentales en terreno, como cálculos de riego, de fertilización, de programación de mano de obra, presupuesto, de costo, ¿ah? Etcétera. Cualquier cosa que sea número en terreno o de tipo de cálculos o de datos estadísticos que uno tome, porque uno se llena de datos en la agricultura, datos climáticos, datos de plantas, datos de insumos que llegan, insumos que se van, etcétera, y cálculos de dosificaciones. Bueno, ahí se ocupa la matemática que vimos anteriormente y que es fundamental. Ahí sí que yo, digamos, les digo a rajatabla que las van a ocupar y que es un conocimiento fundamental de trabajo, digamos. No van a estar ajenos a eso. ¿M? En cambio, en cálculo es distinto. En cálculo, las herramientas que yo les voy a enseñar durante el semestre son herramientas que normalmente en terreno no se ocupan, la verdad que no se ocupan, sino que se ocupan cuando uno está haciendo análisis. Si uno quisiera encontrar respuestas o hacer un análisis un poquito más profundo de algún proceso, especialmente procesos biológicos de crecimientos de plantas, ¿ah? de algún análisis si quiero analizar qué es lo que ocurre con el crecimiento de algún proceso dentro de las plantas, o si quiero analizar, por ejemplo, los resultados o los efectos o la influencia de algún producto que yo aplique a las plantas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, efectos del riego, efectos de la fertilización, efectos del clima, esos análisis que son ya también un poco más profundos, que sí nos llevan a sacar respuestas que nosotros como ingenieros sí los necesitamos, ¿ya? Porque se supone que nosotros, la diferencia entre el técnico y el ingeniero está en que el técnico ejecuta y nosotros los ingenieros somos los que tenemos el trabajo de dar respuesta a los problemas. ¿M?
más que nosotros hacer el trabajo como tal en terreno, normalmente el ingeniero, el trabajo de ustedes más adelante va a ser estar entregando soluciones, solucionando los problemas a diario, estar a cargo de. Ese es como el futuro más inmediato que van a tener ustedes. Y para eso necesitamos la mayor cantidad de herramientas posibles, por eso es que ustedes tienen más ramos desde ahora en adelante, de ahora en este momento parte la verdadera ingeniería para ustedes, este semestre y los próximos 2 semestres, donde tienen materias más profundas, tienen diseño, análisis de sistemas de riego, tienen economía, si no me equivoco, tienen herramientas computacionales, tienen varias asignaturas que no me acuerdo en este momento, todas aquellas disciplinas que nos ayudan a nosotros a ser más expertos en los análisis de lo que ocurre en el campo, para ser más capos, entre comillas. Cosa que cualquier cosa que nosotros veamos en terreno, lo podemos analizar mucho mejor que un técnico agrícola, ¿ya? Para que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo ahora. O sea, de ahora en adelante parte lo bueno, digamos. Ustedes hasta el año pasado eran técnicos agrícolas, no tenían ninguna diferencia con ellos, pero de ahora en adelante viene la diferencia. Entonces, les comentaba yo que el tema de la educación en educación media, por ejemplo, a mí me consta que acá, por ejemplo, en Talca, el Colegio Concepción, no sé si el Montessori yo también creo, me imagino que también lo tiene, pero sí me consta que el Colegio Concepción, y me imagino que en otros colegios de la región de particulares, no todos los particulares, pero algunos particulares más de excelencia, podemos decir, o donde se trata de dar una educación más completa, los alumnos ya en tercero o cuarto medio tienen el mismo cálculo que nosotros vamos a ver ahora. La diferencia es que quizá ellos no lo aplican. Ellos simplemente ven la herramienta matemática, lógicamente se lo enseña un profesor de matemática y les darán ejemplos al azar, aleatorios, que no, lógicamente el alumno como no está trabajando ni está estudiando ninguna disciplina en particular de la vida, lo ve quizás como cualquier matemática nomás, como el álgebra, las raíces, potencia, funciones, etcétera, y que lo ve como un incremento dentro de todas las disciplinas que tienen las matemáticas. Lo mismo pasa con la estadística. Ustedes, claro, el semestre que viene ahora, el 6º semestre, tienen estadística, y esa estadística también es una herramienta fundamental para nosotros como ingenieros, porque ya no es simplemente ver la media, la moda y la mediana, ¿cierto? Sino que son una estadística también de nivel superior, de nivel de ingeniero o de carreras superiores, donde ustedes también son capaces de realizar análisis más complejos de las cosas que ocurren. Y realmente las estadísticas son súper útiles, porque realmente lo que más uno tiene en terreno y que se utilizan normalmente cuando uno quiere analizar los efectos cuando uno quiere sacar las conclusiones de todo lo que pasó el año pasado, por ejemplo. Me refiero si ustedes estuvieran trabajando la temporada 2020-2021, lógicamente hay un momento en que uno tiene que sentarse en la oficina y recabar toda la información que transcurrió durante la temporada pasada, ¿no? Que los años agrícolas no son de enero a diciembre, sino que los años agrícolas normalmente son desde que podamos hasta que cosechamos, dependiendo lógicamente del cultivo frutal que estemos trabajando. Esos son nuestros años agrícolas, no son el año calendario. Entonces, normalmente después que se termina el año agrícola, nosotros los ingenieros, tenemos que hacer análisis más profundo de lo que ocurrió. Hacer análisis para ver las cosas que se van a hacer ahora en la próxima temporada, que va a comenzar supuestamente ahora, o sea, sí o sí va a ocurrir la temporada venidera y las siguientes también, una vez que partan las podas, me imagino yo, que normalmente ahí parten generalmente las nuevas temporadas, de los frutales al menos. No así las de hortalizas y de cultivos, que son lógicamente temporadas más cortitas, como ustedes saben, de pocos días, un mes, 2 meses, 3 meses, y ya tenemos todo listo para cosechar, y que igual se pueden hacer análisis. La gente que ha trabajado en semillero puede entender un poco ese tema, porque se trabaja bastante a un nivel tecnológico bastante alto, con muchos datos también, y bueno, la estadística les sirve mucho para eso, para
para poder responder y dar solución a los problemas que han ocurrido en el tiempo. Poder analizar lo que está ocurriendo de un modo profesional. Recuerden que ustedes ya, el hecho de que trabajemos nosotros en el mundo agrícola no significa que sea un mundo primitivo y que esté alejado de las disciplinas científicas. Todo lo contrario. Les doy como dato que ya en estos momentos, por ejemplo, es algo que ya es una realidad, que en nuestro país, bueno, es como para analizarlo un poco, o sea, nosotros ya estamos sujetos a un dominio mundial de lo que es las dos potencias principales que son Estados Unidos y China, ¿cierto? Y China es la novedad del año, porque China ya realmente se ha consolidado como una potencia económica y tecnológica, que es la proveedora mundial de tecnología y de recursos de lucas. Entonces la agricultura no está ajeno a eso. Es cuestión de que ustedes lo hemos conversado como talla de repente en clase nosotros, como a nivel de broma, anécdota, de que todo lo que nosotros tenemos en nuestras casas, hasta nuestra ropa, es de China. El computador, el teléfono, el mouse, los lápices, mis gafas, lo que ustedes quieran, la ropa, las zapatillas, todo, la camisa, todo es chino. La sábana de tu cama, las copas de vidrio, todo es chino. Así que es una cuestión que de repente uno no se dedica a pensar la influencia que tienen ellos en nuestra vida diaria. Y bueno, en la agricultura ya están influyendo en nosotros en Chile, que es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros como país somos el proveedor número 1 de frutales, de fruta fresca para China. Entonces imagínense lo que significa eso. Un mercado de más de 1.000 millones de habitantes, con un poder económico gigantesco, lo que es muy bueno para nosotros, que tengan plata para poder nosotros tener un futuro próspero gracias a que haya gente que nos compra a nosotros nuestra producción. Y ellos nos compran son, no sé, el 90-95% de la fruta que llega a China es chilena, ¿ya? Y más aún gracias al Tratado de Libre Comercio, que fuimos los primeros, no sé si en el mundo, que logramos hace 20 años atrás, logramos un tratado de libre comercio con ellos, que significa que las ventas de productos entre China y Chile no tienen impuestos. Entonces, si yo quiero vender un kilo de manzana en 2.000 pesos, allá también va a llegar a 2.000 pesos. No hay un impuesto porque por ser fruta chilena allá se va a vender a 3.000 pesos, lo que significa que le va a costar más al productor chileno vender la fruta dentro de China. Porque el que sí tiene tratado de libre comercio va a ser más ventajoso porque lo va a vender más barato. Entonces, somos el número 1, o sea, tenemos y eso va a seguir en aumento, cada vez van a ir aumentando más. Los chinos ya están comprando terrenos, comprando producciones agrícolas en nuestro país, están comprando fondos para cerezos, ¿cuánto se llama? Están comprando viñas hace tiempo, para tener la producción, llevarla en forma directa al consumidor chino. Lo otro que están haciendo ellos también es entregar las lucas, están financiando a los productores chilenos para ayudarlos a que produzcan más. Están financiando los packing, la tecnología. Entonces, estamos siendo muy influenciados por el mercado chino. Y otro dato que tienen estos amigos chinos es que ellos imagínense ustedes que los que están ingresando a nuestro país son a nivel de feriantes chinos. Para que ustedes imagínense que es como si la gente de la feria de los Valledor, que está allá en China, la feria que tienen ellos, hay un cierto número de productores de ese nivel educacional y de ese nivel quizá económico, que igual es mucho más alto que el que tenemos acá. Ellos vienen para acá y quieren hacer negocios con la agricultura chilena. Entonces, imagínense qué va a empezar a ocurrir si es que verdaderos consorcios o verdaderos, digamos, instituciones de mayor grado económico, que tengan más luquitas allá en China, vengan a nuestro país a invertir. Entonces, en estos momentos los que están invirtiendo en China, perdón, en nuestro país son gente a nivel de la agricultura de feriantes de China. Entonces, imagínense qué va a pasar cuando se peguen el otro salto. Cuando chinos ya con más educación
otro tipo de empresas vengan a nuestro país a seguir trabajando con nuestra fruta. Otra cosa que está ocurriendo bastante, por eso se los digo que ustedes van a enfrentar una vez que se titulen, muy probablemente un cambio que va a ser sustancial. Esto va demasiado rápido, se los digo yo, demasiado rápido lo que está pasando, la tecnologización de la agricultura. ¿Y quién, por ejemplo, está dando la pauta en eso? Ustedes quizás ubican a Bill Gates. ¿Quién es Bill Gates? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es Bill Gates? Él es dueño de Monsanto, ¿no? Junto con otro caballero. No, Lo sé. de Microsoft. El dueño de Microsoft. El dueño de Microsoft es un caballero que en estos momentos está jubilado, entre comillas, está dedicado a sus fundaciones de beneficencia a nivel mundial. Y el dueño de Microsoft, el dueño de Windows, de Microsoft Office, el Word, el dueño de este mismo programa que están ocupando ustedes, la empresa que provee eso es Microsoft. ¿Mm? Entonces recuerden ustedes que Microsoft cuando partió en el año 90 más o menos con Windows, bueno, se posicionó en todo el mundo. Yo creo que el 95% o más de los computadores en el mundo entero tienen Windows, ¿ya? Entonces, un poder económico gigantesco que a este hombre lo llevó a ser por mucho tiempo la persona más rica de todo el planeta. Ahora se pelea ahí entre los 3 primeros más ricos del mundo, porque lógicamente ahora él no está a cargo el buque, él está ya dedicado a otras cosas. ¿Y cuántos se llaman los que están ahora llevando las lucas en el mundo? Son este caballero que es dueño de Amazon y que se llama Jeff Bezos. Y el número 1 es este otro caballero, el Elon Musk, que es el que está mandando 40.000 satélites ya los mandó, creo ya, los 40.000 satélites al espacio para poder proveer de internet inalámbrica o satelital a todo el planeta. En Chile ya colocó él como 4 antenas y una de ellas está en Talca, fíjense ustedes. No sé si sabían eso. Una de las antenas, repetidora o lo que sea, como se llame eso, está en nuestra ciudad de Talca, creo que en Panguilemos, si no me equivoco. Y bueno, este hombre, el hombre más, es un personaje que yo creo que tiene 45 años, con suerte, no tiene más, es muy joven. Un científico, un físico que se dedicó a ganar plata con esto y bueno, ahora él quiso abarcar con su empresa cubrir una necesidad que era cubrir con internet para todos los sectores donde no hay, ¿ah? Que son todos los sectores australes, los sectores donde no llega no llegan ni las antenas ni llegan el internet, el wifi en este caso. ¿Mm? Entonces, él ya lo hizo en nuestro país y ya se está vendiendo, incluso se está vendiendo, igual que DirecTV, y él ya está vendiendo a través de internet el pack en este caso, como dijéramos, el módem y la antena satelital. Para el servicio cuesta como 70 lucas mensuales, tampoco es una barbaridad, y el pack sí se cuesta como 5 son 7, como 800 a 400 mil pesos vale el equipo que uno tendría que instalar en su empresa el día de mañana. Usted si tiene se dicen que, por ejemplo, si usted trabaja en un predio allá en la precordillera o en Coyhaique o en algún lugar lejano donde no hay internet, ahí pueden tenerla. ¿Mm? Y ya es una realidad. Bueno, el otro tema está en que este caballero Bill Gates, el dueño de Windows, el dueño de Microsoft, con toda su platita, hace poco tiempo salió el tema de que él compró, o hasta el momento ha comprado, más de 100.000, imagínense el valor, 100.000 hectáreas, pero en Estados Unidos, pero hectáreas de suelo agrícola. ¿Ya? Él ha comprado más de 100.000 hectáreas, imagínense lo que es eso. ¿Ya? Son una enormidad de superficie de suelo, que no son bosques, no es como otros magnates que lo que hacen es comprar bosques, no sé, para protegerlos. No, él compró suelo agrícola y todos decían, ¿por qué este gallo que es un informático, él es ingeniero eléctrico, no sé qué cuestión de profesión, siempre ha estado ligado a la parte electrónica e informática? ¿Por qué invirtió tanta plata en este tema agrícola y están todos cachudos? ¿Qué estaba pasando?
Y bueno, ya se filtró que él lo que está haciendo en realidad es crear toda una red de automatización de los campos. Él lo que quiere derechamente es proveer, entonces, de proveer automatización en todo. O sea, ya me imagino yo en todo lo que es maquinaria, riego, aplicaciones, etcétera, y quizás qué más que están ahí ocultos porque no se sabe todavía qué realmente está haciendo. Y como Windows llegó en algún momento, entonces es muy probable que ustedes, se los doy como novedad, es muy probable que ustedes de ahora, dentro de esta década, del 2000 al 2030, puede que estén, digamos, sean usuarios o lleguen a ser afectados por este tipo de cambios. ¿Ah? Todos los campos ya ahora se están manejando con energía renovable, con mucha energía solar, ¿cierto? Paneles solares, yo creo que todos ustedes lo han visto, incluso desde los pequeños productores, algo que se está masificando, o sea, ya ahora no es algo así como la novedad del año, ahora es algo muy normal que los productores pequeños postulen a subsidios y les colocan unos tremendos paneles solares y con eso pueden regar, ¿cierto? Pueden regar sin problema. Yo creo que el profesor, de hecho el profesor Rodrigo Garrido, él les pudo haber contado eso porque él está a cargo incluso de eso. Él es el que trabaja en INDAP, el jefe del área de riego de acá de INDAP en Talca, no sé si de la región, pero todos los años entregan una enorme cantidad de plata para que la gente se vaya independizando de la luz eléctrica, del tendido eléctrico, ¿se fijan? Muchas empresas están ya ocupando la energía eólica, es cuestión que viajen un poquitito más, cuando ustedes llegan a Los Ángeles, pasan Chillán, llegan a Los Ángeles y ya desde la carretera, en la noche al menos se pueden observar cómo están las lucecitas rojas parpadeando de una enorme cantidad de estos molinos a viento y son de predios agrícolas, ¿ya? Son de predios agrícolas. Son verdaderas torres donde en la parte de arriba tienen una especie de containers, son bastante grandes, un container chico, digamos, entre comillas, donde en el interior de ese container tienen un generador eléctrico que funciona con viento. Entonces, un tema que ya se los doy como, entre comillas, recordatorio, si es que no lo sabían, también, bueno, lo tiene como novedad. Por lo tanto, tienen ustedes que ponerse bien encima el poncho de ingenieros. ¿Ah? Tienen que ponerse esa vestimenta de ingeniero y sacarse un poco de la cabeza que esto es difícil y que poco menos que no nos va a servir y que, no, sino que ustedes están estudiando ingeniería y la ingeniería es así, ¿ok? Para que, para que se fijen de que es un tema profesional. Y ustedes son los que la van a llevar, porque van a ser los que van a llevar este tema en lo que es la agricultura en nuestro país. Porque muy probablemente ustedes van a trabajar no necesariamente en la séptima región, es muy probable que les toque trabajar en la octava, novena región, porque para allá ya es masiva la agricultura. Cuando yo estudiaba hace como 30 años atrás, recién estaban hablando de que la agricultura se estaba desplazando hacia el sur. ¿Ah? En ese tiempo era como algo lejano, como que era una conversación de pasillo nomás, ¿ah? Que los profesores universitarios están más en contacto con las novedades del año, ¿ah? Porque estudian eso y lo trabajan en eso. Ellos comentaban que el clima estaba cambiando de a poquitito, ¿ah? En ese tiempo todavía llovía harto acá en Talca, hasta que de repente dejó de llover, pues, ¿ah? Dejó de llover, el agua se terminó. Quinta región, sexta región ya no metropolitana no tenemos agua para regar. Entonces, bueno, es una realidad que todas las empresas que están aquí en la zona, las que ustedes conocen, se han desplazado hacia la octava y novena regiones, y la décima también. Por lo tanto, ustedes, muy probable capaz que les toque a muchos de ustedes trabajar para allá, postular o buscar trabajo en esos predios que son muy, muy, muy tecnológicos. No son predios que se trabajen en forma como primitiva, ¿ya? Ok, entonces, hablemos un poquitito de lo que se trata cálculo. Cálculo, les voy a compartir mi pizarra. Esperen un segundo. ¿Dónde está la pizarra? Aquí está. Acá.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta de lo que les comenté recién? ¿Me creen o no? No, profe. No, ¿no me crees? Sí, po. Ah, ya. No, sí, po. No, si lo que pasa es que tienen ustedes que tienen que pulirse en ese aspecto, tienen que saber a lo que se van a enfrentar, ¿ok? Tienen que saber eso, ¿no? El campo ya está dejando de ser hace mucho tiempo una actividad como, entre comillas, rural, ¿ah? Es rural, pero físicamente, pero desde el punto de vista tecnológico y de conocimientos cada vez es más específico, o sea, hay que estar en constante conocimiento y de muchas cosas que van pasando todos los años, ¿eh? Entonces, por eso es que tienen que aprovechar muy bien estos 2 años que vienen ahora, de sacarle provecho el máximo posible, de entender y de entender y tener bien guardado en sus cuadernos, en sus computadores, el material y la enseñanza que le entreguen sus profes ahora, porque esto es lo que viene ahora. ¿Mm? Al menos yo me voy a preocupar siempre de entregarle lo que viene, ¿eh? Lo que se está haciendo y lo que viene, porque eso es lo que ustedes van a trabajar después. Entonces, el tema de cálculo como asignatura, partimos nosotros con una primera unidad. Aquí son 4 unidades. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Para efectos de las pruebas van a ser 4 pruebas. Cada una de estas vale un 25%, ¿ya? 25% cada una. Deberíamos hacer una prueba por mes, una en abril, otra en mayo, otra en junio y otra en julio, ¿ya? La primera materia se llama álgebra y funciones. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a poner una rayita roja. ¿Por qué? Porque de aquí para arriba no es cálculo. El cálculo comienza de aquí para abajo, ¿ya? De aquí para abajo comienza el verdadero cálculo, que es límites, así se llama la materia, límites. En la tercera unidad se llama derivadas y aplicaciones de la derivada. Y la última unidad se llaman integrales. Integrales. ¿Listo? Entonces, de aquí para abajo, realmente es lo que, como disciplina, es lo que realmente se llama cálculo, ¿ya? Cálculo, y de hecho se llama cálculo infinitesimal. Infinitesimal viene de infinito, ¿ya? Viene de infinito, porque todo lo que se trabaja acá se trabaja con un número muy chiquitito, ¿eh? Se trabaja con números muy pequeñitos. Después lo vamos a ver, las utilidades y cuál es la importancia que tienen estas herramientas, que también les aprovecho de contar que es como un nuevo idioma, ¿no? El saber de límites, derivadas e integrales, es, como les contaba, aumentar nuestros conocimientos del peldaño que viene, más el siguiente paso que damos después de salir del liceo, en lo que es matemática entre comillas universitaria, que nos sirven básicamente para entender las cosas que ocurren en la naturaleza y entender muchas investigaciones, entender cuando vamos a un seminario, cuando algún profesional habla de estas cosas que implican límites, derivados, integrales, más que nada derivadas integrales, ¿eh? Los límites es como el álgebra, ¿eh? Son cuestiones más que nada de mecánica algebraica, donde importa entender más el concepto, ¿no? El límite no tiene una aplicación tan importante como sí lo son las derivadas, las integrales, ¿ya? Pero esto ya es el cálculo. Y este cálculo, también para que no se me asusten, este es el cálculo más simple de todo. Este es como el cálculo básico que tiene que saber un ingeniero cualquiera. Insisto, o sea, si tu carrera se llama ingeniería en lo que sea, tienes que al menos saber este pequeño introducción que se llama el límite de derivadas integrales, ¿ya? Porque más adelante vienen muchos más
más profundización. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos tienen hasta 3 o 4 cálculos. Los ingenieros forestales en su tiempo, yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros en agronomía tuvimos 2 cálculos, cálculo 1 y cálculo 2, y tengo entendido que hoy en día ni siquiera tienen el cálculo 2, tienen solamente el cálculo 1, si no me equivoco, actualmente, en la agronomía de este tiempo. En cambio, los ingenieros forestales, por ejemplo, ellos tenían 3 cálculos. Cálculo 1, que era esto que estamos viendo ahora, después venía cálculo 2 y cálculo 3. Entonces, imagínense el nivel de matemáticas que tenían que ver ellos, los ingenieros forestales. ¿Para qué hablan los ingenieros mecánicos? La ingeniería mecánica de la Universidad de Talca, que en ese tiempo, cuando yo estudiaba, era una ingeniería en ejecución, ni siquiera era una ingeniería civil, ¿ya? No era ingeniería civil mecánica, sino que era ingeniería en ejecución mecánica. Ellos tenían como 5 cálculos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces era una cuestión. Imagínense cómo quedan de cabezones. Entonces, les insisto que esto es lo más básico, y nosotros no tenemos más cálculo tampoco, no es necesario para nosotros los agrícolas tener más cálculo, quizás sí para un científico, para un profesional del agro que se dedica a trabajar en investigación, en alguna universidad o en el INEA, ¿cierto? Ellos sí deberían sí o sí tener más herramientas matemáticas, porque ellos se dedican a investigar y a buscarle la quinta pata al gato, entonces ellos sí lo ocupan. Nosotros basta con que tengamos hasta acá. ¿Qué pasa con el álgebra? El álgebra que vemos nosotros, el álgebra, por eso le digo que no es cálculo todavía, álgebra ni funciones, porque el álgebra como tal es lo que ustedes vieron en primero medio. ¿Ya? Esa es el álgebra que vamos a ver nosotros acá. Entonces, como una especie de recordatorio, donde básicamente acá vemos suma, resta, multiplicación y división, ¿ya? De términos, ¿ya? semejantes y de expresiones algebraicas, ¿ya? Expresiones algebraicas. Y creo que no estoy grabando. No, me acabo de dar cuenta. Ahora sí. Está grabando, qué bueno, menos mal. Ya. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en álgebra. En álgebra vamos a verlo lo más rápido que se pueda, porque es solamente un recordatorio. Para mí está muy bien que partamos con álgebra, porque cuando hace como unos 3 años, atrás, el cálculo que yo hacía en el descriptor no aparecía álgebra ni funciones. Partían inmediatamente con límites, derivadas e integrales. Entonces costaba más hacerlo entender a los alumnos qué es lo que estábamos haciendo. En cambio ahora, por suerte, viene esta primera unidad que es como una unidad de precalentamiento para recordar un poco las cosas que estaban ahí en el disco duro de ustedes que vieron muy rápidamente, muy superficialmente en primero medio, que son las álgebras y las funciones. De hecho, las funciones se ven en básica, ¿ya? Yo revisé los libros ahí de mi hijo y creo que en quinto básico, sexto básico ellos ya ven funciones, ven álgebra, ¿ya? Entonces, está como dentro de las unidades de matemáticas, para que no piensen que, por eso digo yo que todavía no parte el cálculo. Aquí es donde vamos a ver nosotros, se me va la línea aquí. Profe, Dime. eso de abajo de límites dice derivadas o derivas. Derivadas. Sí, pero no te preocupes, eso es para que es derivadas. Derivadas. Así se llama. Es lo mismo que está en el descriptor por si acaso. Discúlpame que la letra sea tan mala, pero es más que nada, me interesa más que me escuchan. Sí, no, profe, no se preocupe. Ya, entonces vi que la letra sale bien malita aquí porque estoy escribiendo más o menos. Es que igual me está fallando un poco mi lapicito. Me está tirando rayas para todos lados. No sé por qué. Me está fallando este aparato que compré hace hartos años ya y... Ya, pero Ya. entonces está el descriptor no. Sí, es lo mismo que sale en el descriptor. Dice unidad 1, 2, 3, 4 y sale exactamente lo mismo. No es... Si lo ven acá ustedes. Pensé que era materia. No. Si recuerda que hoy día no pasamos materia, yo ahora les estoy explicando de qué se trata la asignatura.
Es para que me pongan atención y hacerlos un poquitito entender de qué se trata esta asignatura tan polémica, ¿ah? Porque tú podrás, yo creo, entender, y muchos de ustedes se informan de repente y tienen el terror a cálculo porque se sabe que todos los alumnos, me consta a mí también, porque también la tuve, es como una asignatura bien terrorífica porque siempre se supone que es como un cortacabezas, porque cuesta entenderla, es difícil, tiene matemáticas bastante o un poquito complejas para nosotros todavía, ¿ya? Y especialmente para nuestro nivel educativo, porque yo tampoco me estudié en colegios particulares, por lo tanto mi matemática era bastante superficial y básica, ¿ya? No teníamos nosotros una cultura matemática como la tienen quizás en otros colegios. Entonces nuestra base no es muy buena, incluyo, mi base era mala y me costó mucho en la matemática después de la universidad, mucho. Y por eso que ahora le tengo cariño, ¿te fijas? Porque tuve que estudiarla mucho y tratar de buscarle por fin de qué se trataba, cómo entenderlo, porque eran matemáticas nuevas para mí, ¿eh? Horario, ¿dónde está la carta? Entonces, por eso es que quiero contarles bien el cuento para que un poco, sacarle un poco esta nube negra que tiene cálculo, como que es una asignatura horrorosa, difícil, etcétera, cuando no es tan así. Por el contrario, yo les voy a hacer todo mi esfuerzo, como siempre, de que ustedes entiendan un poco la aplicabilidad agrícola de este tema. Aprovecho de preguntar al tiro, ¿son todos agrícolas los que están conectados hoy día o no? Porque, por ejemplo, ayer en la otra sección, ya hace 2 o 3 años que de repente, por algún motivo, se matriculan alumnos de otras carreras acá en este cálculo mío, ¿ya? Digamos, yo tengo la suerte de que me colocan a ustedes a hacerles cálculo, porque se supone que este no es cálculo para la agricultura, es cálculo como tal. Entonces, perfectamente lo podría hacer un profe de matemática y nada que hacer, pues. Entonces, ayer yo tengo ayer un alumno que es de construcción, ¿ya? Pero yo incluso le dije que si él quería se podía cambiar, pedir cambio de sección con otros profesores, porque yo le dije acá yo hablo en idioma agrícola, le dije yo con los alumnos. Todo lo que veo acá yo es agrícola. Todo el desempeño, los ejemplos, todo es agrícola. No, me dijo que no tenía problema. A ver, ¿alguien me dijo algo aquí? En el chat. A ver, ¿tengo alguno que no es agrícola? El Donaire. Sí, pues si sé que eres agrícola o Álvaro González, yo te conozco de chico, pues. Ya, no, pues yo les pregunto, porque ponte tú el mismo Bruno, y dije, cuando vi al Bruno Jara, yo me asusté, dije yo, chuta, capaz que él sea de construcción o de electricidad, de otra carrera, y me asusta un poco porque ya tuve la experiencia, porque eso los cuento. Porque me acuerdo que hace como 3 años atrás, en cálculo, tuve 3 alumnos de construcción y la verdad que lo pasaban un poquito mal en el curso, ¿ah? Cuando lógicamente era presencial, porque incluso como que se miraban entre ellos, incluso hasta se molestaban, ¿ah? Se molestaban un poco, o creo que eran mecánicos, ya no me acuerdo, se molestaban un poco porque todo era agrícola. Entonces yo era sincero y se lo decía en su cara, que lamentablemente yo, digamos, ¿qué sacaba con hacer otro tipo de cálculo si era mi pega, mi función? Entonces igual entendieron con el tiempo, pero nada que hacer. Mientras no me piden que haga un cálculo para los otros asignaturas, voy a hacerlo ustedes, ¿no? Ya, no hay nadie entonces de la otra. ¿Dónde está el escritor? Aquí está. Claro, viste, el descriptor dice exactamente lo mismo. Es una asignatura larga esta, 108 horas. Tiene hartas horas a la semana, son 6 horas a la semana mínimo que tenemos que estar viendo, ¿no? Entonces, son bloques largos. Lo primero que dice aquí, unidad número 1, álgebra de funciones reales en una variable, es el nombre matemático. Tiene hartas horas, 22 horas, prácticamente yo creo que gran parte de marzo o abril vamos a estar viendo esto. Después la unidad 2, como les contaba, dice límite y continuidad de funciones de una variable. Después les voy a explicar eso. Pero dice funciones. Después dice derivadas de funciones nuevamente. Y finalmente dice integrales, pero ¿de quién? De funciones. Entonces eso es lo que quiero explicar hoy. De qué se trata el tema de que al final todo es en base a las funciones. ¿Mm? Es como
Es como colocarle más vestimenta al muñeco nomás. ¿Ah? Tienes una unidad y le vas colocando encimita otras sobre ella. No son aparte. Todo gira en torno a las funciones. Y más abajo salen los contenidos, ¿ven? Aquí en álgebra vamos a ver valorización de expresiones algebraicas, que es lo más fácil del mundo. Valorizar una expresión algebraica es esto, mira. Valorizar una expresión algebraica es, por ejemplo, si dice 3a más 5b igual tanto, entre comillas, cuando a vale 7 y b vale 5, ponte tú, o vale 8. Entonces uno reemplaza nomás. Eso es valorizar una expresión algebraica. A ver. Entonces es como, por eso insisto que aquí recordamos nomás. Ahí. Valorizar entonces una expresión algebraica es reemplazar. Como A me dicen que vale 7, entonces coloco 3 por 7 más 5 por 8, que es lo que vale B. Entonces ahí me da el resultado. 7 por 3, 21, más 5 por 8, 40. Entonces en total es 61. Eso es valorizar una expresión algebraica. Darle un valor numérico a las letras, a la X y Z o la ABC. Después, ¿qué sale después? En el programa, ¿se me perdió? Ahí está. Expresiones algebraicas literales, o sea, estamos viendo la álgebra más básica, el ABC, fórmulas generales y especialidad, ¿ven? Y esto es lo que me gusta a mí, que el descriptor dice y de especialidad. Entonces aquí, por ejemplo, uno puede colocar fórmulas de riego, por ejemplo, fórmulas de maquinaria, cualquier fórmula que ustedes han visto en otras asignaturas, aquí la podemos ocupar, porque dice fórmulas generales y de especialidad. ¿Cuál es una fórmula general, por ejemplo? Una fórmula general, la raya. Una fórmula general, por ejemplo, es el área de un círculo, de un plato. ¿Cuánto es el área de un círculo? Todos se la saben, ¿cierto? Área de superficie de un círculo, ¿cuál es la fórmula? Área por pi al cuadrado, ¿no? No. Al cubo. Cerca. Ahí cerca. Pi por R cuadrado. Es pi Pi por R cuadrado. por r cuadrado. Es una fórmula general, po. Fórmula. ¿Ya? ¿Y por qué voy a colocar fórmula aquí yo en letras grandecitas? Porque en realidad todo lo que nosotros vemos acá es analizar fórmulas. ¿Ya? Pero las fórmulas en realidad para mí, esto es lo que son las funciones. Bueno, las funciones es mucho más que eso, pero las funciones que nosotros vamos a ver que son ahí es donde más nos entretenemos, y yo también me entretengo harto porque tengo harto como material para poder trabajar con ustedes desde el punto de vista agrícola. Porque cada cosita que ocurre en la parte agrícola se puede trabajar con funciones. Por ejemplo, que si yo algo alcancé a ver con ustedes en matemática para la agricultura, por ejemplo, cuando veíamos el efecto de la fertilización sobre el rendimiento. ¿Ya? De ahí lo vamos a analizar. Esperen un segundo, yo quiero trabajar con ustedes hasta las 6 más o menos, y después ya darle el famoso diagnóstico para ya en la próxima clase, el lunes, comenzar a trabajar con materia. Esa es una fórmula general. Una fórmula de especialidad puede ser perfectamente cuando nosotros veíamos, por ejemplo, la evapotranspiración, ¿cierto? O la evapotranspiración, o ETR, por ejemplo, ET real, donde ahí se ocupa la evaporación de bandeja por el coeficiente de bandeja multiplicado por el coeficiente de cultivo. Es una fórmula nuestra, pues. ¿Y dónde vieron eso ustedes? ¿O es una fórmula que nunca habían visto? ¿Dónde vieron esto ustedes? En riego. En riego, ¿cierto? Es una fórmula o una función agrícola, 100% especialidad. Y hay muchas más, ¿no? Hay muchas más que se pueden analizar con esta asignatura de cálculo. Bueno, después viene reducción de términos semejantes, muy fácil, producto algebraico, y ahí se me empiezan a complicar un poco, pero por eso que esto, insisto, que es para calentar motores, porque todo lo que hacemos en álgebra es soltar un poco nuestras neuronas matemáticas, y para que se nos haga más fácil después entender
y resolver ejercicios en lo que son las otras materias de cálculo. Factorización, aquí donde vemos nosotros estas cositas que yo creo cuando las coloque acá, algunos de ustedes se van a acordar, hay otros que me dicen incluso que no lo vieron nunca, que por ejemplo el famoso cuadrado de binomio, ¿ya? El cuadrado de binomio con M. ¿Ya? Esto es álgebra de primero medio, de octavo básico, donde el cuadrado de binomio es A más B al cuadrado. Entonces A más B al cuadrado se puede factorizar después de la siguiente manera. A más B al cuadrado es lo mismo que A más B por A más B. Por eso se llama cuadrado de binomio. El binomio es A más B. Y al cuadrado es un cuadradito arriba, que es lo mismo que multiplicado por sí mismo, ¿cierto? A más B por A más B es el cuadrado de binomio. Y que cuando se desarrolla, aquí donde ustedes dicen, sí, pero yo me acuerdo algo de esto, me acuerdo que lo vi. Para desarrollar esta multiplicación, ustedes lo que hacían era multiplicar así. Y yo les coloco la flechita en todos los ejercicios. A por A por B, ¿cierto? Después colocaban B por A por B por B. ¿Ya? Y desarrollamos acá el ejercicio al lado. Entonces nos queda A por A cuadrado, más A por B, AB, más B por A, que está aquí, B por A primero, AB otra vez. Y finalmente, B por B, más B cuadrado. ¿Ya? Entonces después, finalmente, el cuadrado de binomio, si algunos se acuerdan ustedes, es una formulita, que la fórmula es A cuadrado más, fíjense que aquí hay términos semejantes que tienen las mismas letras. Entonces aquí tenemos AB más AB, 2AB. Entonces queda 2A por B más B cuadrado. Entonces este es el cuadrado de binomio como fórmula. Fórmula A más B al cuadrado es esto. A cuadrado más 2AB más B cuadrado. ¿Ya? Eso vamos a partir recordando un poco. No sé si se acuerdan de eso, se acuerdan que lo vieron. ¿Qué me cuentan? Sí, Sí, ¿cierto? Pero hay algunos que no lo vieron muy rápido o quizás no lo vieron nunca. Entonces, los que no lo vieron nunca me tienen que decir para yo esforzarme más y explicárselo paso a paso. ¿Ya? Paso a paso, de dónde salió este tema y la utilidad que tiene, que es básicamente para ayudarnos a resolver. Esto es como saber el abecedario, fíjense ustedes. ¿Ah? La matemática que viene después, yo necesito esto porque si no tengo el abecedario no puedo construir las palabras. Así de simple, no puedo construir oraciones, ni nada si no tengo el abecedario. Entonces el álgebra es como que nos ayuda a eso. Nos ayuda un poco a simplificar un poco los ejercicios. Cuando tenemos un ejercicio grande así, con el álgebra nosotros lo reducimos, lo dejamos chiquitito. Pero eso es puro ejercicio, ¿eh? Eso necesitan ustedes soltarse en eso. Ya. Dejémoslo hasta ahí con álgebra, vámonos a la parte que más me interesa, que es cuando partimos con funciones, que eso se ve en una pura unidad, álgebra de funciones. Entonces, dentro de lo que es funciones, ¿qué son las funciones? Ya, aquí me van a entender más o menos, espero que bien. Las funciones es cuando algo depende de otra cosa, cuando algo depende de otra cosa. Entonces, el ejemplo que nosotros más conocemos, por ejemplo, otra vez la raya. Un ejemplo que nosotros conocemos bastante es el efecto, para que se acuerden al tiro, efecto por ejemplo, del riego, ¿ya? Que en este caso estamos hablando de simplemente agua, ¿sobre qué cosa? Puede ser efecto del agua sobre Suelo. algo más claro, más claro que el suelo. absorción de nutrientes. Sí, puede ser sobre la absorción de nutrientes. Veamos un ejemplo más simple todavía que a ustedes se les ocurra. ¿Para qué le sirve el riego en general al agricultor? Entonces uno dice el efecto del riego sobre el
¿Cultivo? Cultivo. El cultivo, pero el cultivo ¿en qué aspecto? ¿En que se vea más bonito o en qué? A mí como agricultor, ¿para qué me sirve el agua? El crecimiento, el desarrollo. Crecimiento, ya. Y finalmente, ¿para qué? Tú como agricultor, ¿para qué te sirve el agua? Al final de ¿Para la toda la producción? temporada. Para la producción, po, ¿ya? Pero lo felicito porque ven que ustedes tienen ya un bagaje, tienen una mochilita de conceptos, porque todo lo que me dijeron está correcto, ¿ya? Está correcto, pero no me quiero meter en los ejemplos que ustedes me dieron porque ya es un poquito más complejo. ¿Ah? Prefiero partir con un ejemplo simple. Efecto del riego sobre el rendimiento, así de fácil, ¿ya? No quiero meterme, porque claro, el rendimiento, el riego afecta al suelo, afecta al crecimiento de la planta, no sé qué más me dijeron por ahí, se me olvidó, pero en este caso, para que todos se acuerden, ¿qué me dijeron por ahí? Producción también. Claro, pero en la producción es el ejemplo que más uno se acuerda y como que, claro que sí, pues sí. El riego, lógicamente, cuando uno va a explicarle a un productor que no sabe mucha matemática y en realidad le interesa saber la parte más de terreno, uno le dice directamente, señor agricultor, lo que pasa es que usted tiene que tener súper claro que el riego a usted le afecta el rendimiento. ¿Ah? A usted le afecta, si usted quiere sacar mayor cantidad de kilos de manzana, de pera, de sandía, de melones, de lechuga, lo que quiera, usted tiene que regarla, ¿cierto? Y de hecho se riegan de una manera especial para sacar más kilos, menos kilos, ahí uno tiene que ir manejando, depende de lo que de cada cultivo. Pero en este caso entonces va a ser, para una función va a ser el efecto del riego sobre el rendimiento. Ahí me cabe más o menos. Entonces lo vamos a achicar ahí. Ahí achiqué la pantalla. Es una función, po, el efecto del agua sobre el rendimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, para entender por qué se llama función, es porque el rendimiento está o es función del riego. ¿Ya? Por eso es que también tiene ese nombre de las famosas funciones. ¿Ya? Uno dice, el precio el precio del cobre está en función ¿de qué cosa? El precio del cobre es función de o está en función de... El dólar. El dólar. No, no del dólar, La demanda. de la demanda, justamente. El cobre, o yo dije el precio del cobre es función de la demanda, porque mientras más se demanda cobre, el precio sube. En cambio, cuando hay una demanda muy baja de cobre, el precio del cobre se va a las pailas. Pero dice claramente que es función de, ¿se entiende? Entonces acá lo mismo. Algo que nosotros conocemos que es el efecto del riego sobre el rendimiento, que significa que cuando yo empiezo a agregarle agua al cultivo o al frutal, el rendimiento debería, ¿qué pasar? ¿Subir o bajar? Si yo mientras más ¿Cómo, riego, ¿qué profe? pasa? A medida que yo más riego el cultivo o el frutal, ¿el rendimiento sube o baja? Sube. Sube, ¿cierto? Eso lo saben ustedes, ¿se fijan que saben? Si yo quizás esto se los pregunto en el primer semestre de ingeniería agrícola, nadie va a cachar nada, pues no tienen ni idea qué le pasa a las plantas cuando las riegan, o con la fertilización, o con la temperatura, o con un hongo, o con una plaga. Ahora sí lo saben. Ustedes saben claramente que el efecto del riego sobre el rendimiento es aumentarlo, ¿ya? Pero hasta cierto punto, ¿se acuerdan? Entonces, acá ya estamos hablando de función de algo. Después vamos a ver más ejemplos, ¿eh? Vamos a ver muchos más ejemplos cuando veamos realmente la unidad de funciones. Y todos agrícolas, porque esa es la parte interesante de esta cuestión, para poder después avanzar en el cálculo. Entonces acá, en funciones donde nosotros hablamos de las variables. Aquí aparece una palabra que vamos a ocupar constantemente en cálculo, que es la variable. Variables. El nombre lo dice, varían, ¿cierto? Son numeritos que varían. Y acá normalmente en matemática, como abecedario para poder escribirlo, se coloca que tenemos dos variables.
En este cálculo hay 2, porque en los cálculos superiores ya tenemos 3, 4 variables y más. Se llama cálculo multivariable o de más variables. En cambio, el nuestro es un cálculo de 2 variables, ¿no? X e Y. El X corresponde a qué tipo de variable, qué variable es esa, ¿cómo se llama? ¿Dependiente o independiente? Independiente. Independiente, ¿ven? Muy bien. Entonces X es la variable independiente. Estamos recordando un poquito, ¿eh? Y si no, lo vamos a ver de nuevo. De hecho, lo voy a ver de nuevo para que todos se acuerden si es que no se acordan. Y la variable, la otra, lógicamente, la variable dependiente. El nombre lo dice, po. La Y depende de la otra, po, porque es dependiente. Entonces acá, ahora desde el punto de vista agrícola, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente aquí arribita? ¿Quién depende de quién acá? La producción depende del agua. Exacto. Entonces acá uno va a colocar, ya podemos identificarlas, ¿ven? Ya podemos, y aquí estamos viendo funciones, por si acaso, esto es función. Entonces la variable independiente es el riego, la tasa de riego, las horas de riego, los metros cúbicos de riego, lo que quiera usted, sobre la variable que depende del riego, que es el rendimiento, los kilos. Kilos por hectárea dependen del riego, dependen de la poda, dependen de la temperatura, dependen de la profundidad del suelo, dependen de la fertilización, ¿ya? Dependen del raleo, dependen del clima, o sea, ya tiene una cantidad de dependencia del rendimiento que es impresionante. Entonces, ahí podemos armar una enorme cantidad de funciones. Entonces, y lo más entretenido de esto es que las funciones, bueno, de partida este tema de las funciones nace de una necesidad del hombre, del ser humano, de poder representar en el papel, en una pizarra, las cosas que pasan en la naturaleza, como una manera de ordenarse, ¿ah? Como una manera de entenderlo mejor, como una manera de explicárselo a los demás y como una manera de planificar las cosas, ¿ya? Porque si esto no existiera, probablemente nosotros igual sabríamos que hay dependencia, que las cosas cambian, que varían uno afecta al otro, pero si no existiera esto, no podríamos anotarlo en un cuaderno, ni explicarlo, ni razonar muy bien, lo hablaríamos todo así con palabras nomás. Y costaría un mundo hacerlo entender más. En cambio, cuando yo lo escribo acá, usted lo entiende mucho mejor. Y finalmente, al graficar, se entiende más todavía, ¿ya? Graficar. Entonces nosotros aquí hacemos un gráfico, ¿se acuerdan? De una función donde el X, ¿dónde va el X aquí? ¿En qué eje? ¿El vertical o el horizontal? ¿Dónde va el riego aquí? Anotadito. El horizontal, ¿o no? En el horizontal. Entonces acá nosotros colocamos el X, que va a ser igual a el riego. Sin número ni nada, por ahora. Y acá lógicamente va a ir los kilogramos por hectárea, también llamado eje Y, ¿cierto? O rendimiento. Esto es una flechita. Entonces aquí la curva, ¿cómo es la curva? ¿Alguien se acuerda cómo es la curva o no? Y cómo tendría que ser la figura que yo tendría que dibujar ahí. Creciente. Creciente, ¿cierto? Una curva Crece, creciente. y esa curva creciente es infinita, o sea, el efecto del riego sobre el rendimiento No, es así en forma no eterna. porque si satura o sea, si aplica Ah, mucho riego, igual puede ser perfecto, perjudicial para el predio. claro. Entonces, en realidad, el comportamiento de esta curva, ustedes se acuerdan muy bien que normalmente parte con una respuesta muy fuerte, ¿ah? O sea, los kilos suben drásticamente al aumentarle una mayor cantidad de agua. Después esto empieza así, ¿cierto? Empieza a haber como un equilibrio, pero después ya no sube más. Por más agua que yo le agregue, la curva no parte para arriba, sino que llega aquí, se hace horizontal y después comienza a bajar, ¿cierto?
Pero eso es porque nosotros lo estudiamos, o sea, una cuestión de seguir hacer un estudio, un ensayo en terreno, diferentes parcelas, y diferentes parcelas con los mismos tomates, se dieron cuenta que los tomates hasta cierto punto daban, por ejemplo, ya 40 toneladas por hectárea. Pero si le echaban más agua, los kilos, en vez de sacar 50 toneladas, sacaban 35, 20, 10, no sé, por algo fisiológico, ¿cierto? Porque se supone que de aquí para acá ya comenzamos con problemas de anoxia, ¿cierto? Aquí radicular. Aquí la planta se ahoga simplemente. Se ahoga. Se ahogó la planta. Entonces por eso que lo empezó a bajar el rendimiento. Ahora, para finalizar el tema de la función, de qué se trata, esto finalmente se expresa como una fórmula. Esto, los matemáticos después le dijeron, ya, pero esta curva tengo que ponerle un nombre. ¿Ya? Y para colocarle un nombre, digamos, para no hacer, lo bueno es que en esta asignatura nosotros no le colocamos el nombre. No, eso se coloca en estadística. ¿Ya? En estadística va a haber una tabla. Ahí van a aprender eso, ustedes. Va a haber una tabla que va a decir aquí agua, ¿ya? Metros cúbicos por hectárea, por ejemplo, en aumento, 0, 10, 20, 30, 40 y 50 metros cúbicos por hectárea. Y aquí van a estar los rendimientos o kilos por hectárea de remolacha, ponte tú, ¿ya? Esto es el rendimiento. Entonces, aquí al principio va a haber, por ejemplo, ya, lo voy a colocar en toneladas para que no queden tantos kilos. Entonces, aquí en vez de kilos van a decir toneladas por hectárea. 3 toneladas por hectárea, después con agüita aumentó rápidamente ponte tú a 10, después aumentó a 12, ¿ah? 18, 20, 25 toneladas por hectárea. ¿Estamos? Y después si seguimos aumentando el agua, 60, en vez de que nos dé 30, bajó a 18. Entonces la curva ahí bajó. Entonces en estadística, con estos datos que se sacaron de terreno, no son inventados, sino que en terreno se sacaron esos valores, se hace un proceso que se llama la regresión lineal o regresión múltiple también, pero el proceso de regresión lo que hace es tomar estos números, los mete en una licuadora y el resultado es una fórmula, ¿ya? Y esa formulita es lo que nos da a nosotros el nombre de esta línea negra que está aquí, de esa curva. Y esa línea curva, probablemente en este caso, es del tipo cuadrático, que se llama, que es una función cuadrática que la vamos a ver en su momento, donde el nombre de esta curva va a ser, estoy inventando valores, y es igual a, por ejemplo, x al cuadrado por eso, porque aquí da una curvita aquí. Y si no me equivoco es negativo. Menos x cuadrado más, por ejemplo, 3x menos 7. Eso estoy inventando una formulita. Entonces se supone que en estadística, con todos estos datos, el resultado, y no es difícil, no es difícil de hacer, está todo como bien programadito. Se toman los datos, se meten en una fórmula y el resultado es esto, el nombre de la función. Este es el nombre de la función. ¿Ya? Entonces, yo, cuando veamos funciones, yo les voy a dar a ustedes la fórmula. Nosotros no nos dedicamos a calcular el nombre de esta fórmula, porque estos datos van a estar ahí como para cacharlos nomás, pero no para graficar, nos van a servir. Y aparte que el Excel te calcula esto rápidamente, sin fórmula, sin nada. Yo les voy a enseñar. Tú metes estos valores, calcula una cuestión y te tira todo, el gráfico, y te da al ladito la fórmula de la curva. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace esta formulita, es simular, es como una simulación de
de lo que uno quisiera saber. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, aquí, entre el 10 y el 20? ¿Ya? ¿Qué pasa entre el 10 y el 20? Por ejemplo, si yo en vez de agregarle, porque los datos de terreno eran 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, 30, de 10 en 10. ¿Se fijan? Pero el que hizo el ensayo no lo hizo con 15 metros cúbicos. Entonces aquí esto lo voy a reemplazar. ¿Ah? Porque como el agua es la X, usted después coloca I igual a menos 15 metros cúbicos de agua al cuadrado más, reemplazamos lo mismo que hicimos al principio, de valorizar una expresión algebraica. Después colocamos aquí 3 multiplicado por 15. Bueno, la X se me confunde. Voy a borrar para que no se me confunda. Tendría que ser más 3 por 15 menos 7. Y eso me va a dar un resultado. ¿Ya? Eso me va a dar un resultado. Supongamos que el resultado, lógicamente, me va a dar aquí, ponte tú, 10,8. ¿Ah? Para que quede aquí entre medio. Entonces me dio 10,8 toneladas por hectárea de maíz, por ejemplo. ¿Ven? Y ahí me sirve como para poder, ¿cuál es la palabra? Estimar cuánta cantidad de toneladas yo sacaría si yo riego con 15 metros cúbicos por hectárea. ¿O qué pasa si yo quiero trabajar ahora con, por ejemplo, si a alguien se le ocurre aplicarle 110 metros cúbicos de agua? Bueno, aquí, ¿qué pasa con el rendimiento? Meto el 110 aquí donde está la X, se reemplaza nomás, ¿ya? Y me va a dar cuántos metros cúbicos de agua, perdón, cuántas toneladas por hectárea de maíz sacaría. Me va a dar un valor bajísimo, ¿eh? Seguramente me va a dar cercano a 0, capaz que me dé 0, capaz que ya no obtenga nada en ese momento. ¿Ya? ¿Qué más de las funciones? Eso. Y finalmente, y ahí no voy a dar muchos ejemplos porque tengo que explicar más o menos la materia primero. A esta función voy a crear otra fórmula. Y igual a 2x cuadrado menos, por ejemplo, 7x más 4. A esta función que está aquí, que insisto que siempre se las voy a dar, en esta asignatura nosotros no armamos esta fórmula, siempre va a estar en la prueba o los ejercicios. A esta función es la que nosotros después le calculamos el límite, ¿ya? Entonces pues nosotros decimos límite de f de x. Entonces le calculamos cuando el x tiende, por ejemplo, se dice cuando tiende. Por ahora no importa que no entiendan, sino que para que entiendan que se le hace a la función. Le calculamos el límite de 2x cuadrado menos 7x más 4. A esa función nosotros le calculamos su límite. Cuando esta x de aquí se acerca al 0. ¿Ya? No cuando se acerca a estos números de acá. Aquí yo no reemplazo por 10, 20, 30, 40, sino que yo aquí, cuando calculo límites, lo que uno hace aquí, por ejemplo, si dice que el límite, cuando x tiende a 0, yo acá en estos valores de x, yo reemplazo por números muy chiquititos, ¿ah? Infinito, por eso que se llama cálculo infinitesimal, infinitamente pequeño, ¿ah? Un 0,000 algo. Y queremos ver qué le pasa a esa fórmula, ¿ah? ¿Qué resultado me da? Cuando yo le coloco un valor muy chiquitito, ¿ya? Y en otro caso también existen los límites en el infinito. Límite en el infinito significa que se coloca así. Ahí está. El límite en el infinito de la unidad de límite se anota así. Se coloca límite, lim, de qué pasa cuando x ahora se acerca al infinito. Este es el número infinito, ¿cierto? Un 8 botado. De la misma función. De 2x cuadrado menos 7x más 4. Entonces, ahora lo que uno hace es al contrario. Reemplazar aquí donde está la x, en la fórmula, yo le coloco valores gigantescos.
No le coloco un valor infinito, sino que le coloco valores. ¿Qué pasa cuando el valor de la X es gigante? Si le coloco, por ejemplo, 80.000, 120.000, 1.000.000, 30 millones, ¿ya? Y hay técnicas para resolver eso en forma rápida. Eso más o menos es lo que ya entra en la disciplina de cálculo. Quieren saber qué pasa con esta función, con esta fórmula, cuando yo le coloco valores muy chiquititos a la X. ¿Qué pasa con, por ejemplo, sigamos inventando, ¿no? ¿Qué pasa con el crecimiento, ponte tú, de un hongo? De un hongo cuando la temperatura es muy bajita. ¿Y qué pasa cuando el crecimiento del hongo, por ejemplo, cuando la temperatura se va más allá de los 50 grados? Y le colocáis 80, 100, 120 grados Celsius. Por ahí va más o menos el tema de los límites. Después, estos límites. Esto es la unidad de límites. Después nos saltamos a la unidad de derivada, después de entender bien los límites. De hecho, la derivada es el cálculo de un límite especial. Si no sabemos límite, no podemos calcular derivada. Pero la derivada se hace de la misma función. Al calcular la unidad número 3, que son las derivadas, son derivadas de funciones. O sea, nosotros la función la derivamos como verbo. Entonces, ahora se calcula la derivada, se le coloca un símbolo así que se le llama f', con una comita acá arriba. F' de x. Eso es derivada. Como nombre, para que se entienda. Cuando uno ve en una revista, en un ejercicio f' de x, me están pidiendo que la derive. Que le saque la derivada, que la calcule. ¿Derivada de quién? De este. Entonces se coloca f, se coloca f' de x. Yo les voy a enseñar después cómo se hace eso y qué significa, que es lo más importante, qué significa la derivada. F' de x, ¿de quién? De 2x cuadrado menos 7x más 4. ¿Ya? Entonces tenemos la función. A esa función le podemos calcular los límites, el que yo quiera. La puedo derivar, puedo calcular la derivada de esa función y finalmente puedo calcular la integral de esa función. 1, 2, 3, 4. La última unidad se llama integrales o integral de la función. Integral de funciones. Entonces acá, ahora hay un símbolo matemático, como el símbolo de la raíz cuadrada, que significa raíz, ¿cierto? Un símbolo. Esto significa raíz, ¿cierto? Raíz. Cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, lo que usted quiera. Entonces el símbolo de la integral es como una S, ¿sí? Es como una cosita así. No quiero venir fea. Ahí. Una cosa así como una F, pero sin la rayita. Entonces eso significa integral de. Entonces, ¿a quién vamos a integrar? Integral de f de x. Entonces, al que le calculo usted la integral, que a este otro de acá, dice usted, calcule la integral de x cuadrado, perdón, 2x cuadrado menos 7x más 4. ¿Ya? También les voy a explicar después el significado de lo que significan las integrales, qué significa el resultado de ese símbolo, integral de f de x. Pero no tengo que explicar los paso a paso, así que no alcanza ahora. Es mucho más profundo el concepto. Porque estas son las matemáticas nuevas. Límites nunca han visto, derivadas nunca han visto, integrales nunca han visto. Entonces necesito partir de cero, como si estuviéramos en primero medio. Unidad de hoy, límite. Tenemos que ver todo. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? No sé, ¿dónde están metidos los límites? Que es la unidad número 2. ¿Alguna consulta? No, profe, hasta ahora todo claro. Ya. Y lo otro una cosa del ejercicio, esto es álgebra, el calcular derivada de esta función, la integral de esta función,
Eso se hace con técnicas algebraicas, de la misma forma que trabajamos al principio con la primera unidad. Y eso no es tan importante, fíjense, ¿sabe? Es como saber hacer nomás. Aquí lo que importa es el problema. Tengo que crear problemitas o saber en qué problema de la vida real ocuparíamos nosotros una derivada. ¿Ya? Ese es el tema. Y ahí normalmente las funciones son más chiquititas. ¿Ya? Nosotros derivamos funciones más pequeñitas. O integrar funciones más pequeñitas. Pero ahí vienen las aplicaciones. Aplicaciones de las derivadas, aplicaciones de las integrales. En las ciencias naturales, en este caso, en nuestra disciplina. Listo. Eso es lo que quería contarles de la asignatura de cálculo. Esto es lo que vamos a ver. ¿Ya? Pero todo parte aquí. La parte más importante y más interesante, el fuerte de aquí, donde yo los trato de pulir bien, es el tema de las funciones. Porque después esas funciones se derivan, esas funciones se integran, por algún motivo. Ahí les voy a explicar para qué. ¿Estamos? Ok. ¿Dudas, consultas, preguntas, por favor? Ya, los consejos entonces. Los consejos para esta asignatura es que usted trate de estudiar, ojalá al menos una o dos veces a la semana, revisar el contenido de esta clase. ¿Ya? Dime, Gamaliel. Perdón, Cristina. Que la mano me apareció acá arriba. Cristina, dime. Hola, profe, ¿no? Se me marcó nomás. Ah, ya. Entonces, los consejos que son fundamentales para esta asignatura no la pueden estudiar de un día para otro como cualquier otra asignatura donde hay materia. ¿Ya? Si usted estudia, por ejemplo, no sé, sanidad vegetal. Cuando estudiaban sanidad vegetal, ustedes el día anterior estudiaban, ¿cierto? Con suerte. ¿Ah? La noche anterior o la mañana misma, antes de la prueba, se pegaban una ley a toda la materia y era muy probable que sacaran un azul. Un azul. Pero acá en cálculo no. Te lo doy firmado acá. La persona que pretende estudiar poco tiempo antes de la prueba, sin haber repasado nada antes, está sonado. Le va a ir horrible porque no va a entender nada. Después, cuando llegue a la prueba y vea el ejercicio, no va a cachar nada porque no pueden entender este tema de estas matemáticas, de este peldaño, de este siguiente peldaño de la matemática que ustedes ya tenían antes. Solamente con práctica, entender bien los ejercicios, meterse en el tema y concentrarse un buen ratito, en la mañana, en la tarde, en la noche, leer el problema, leer literatura, ver videos de YouTube, ¿ah? Para poder entenderlo, ¿ya? Cosa de que después no le cause problema el día de la prueba, ¿ya? Entonces, mi sugerencia es que estudien esta asignatura, es quizás una de las pocas, no digo que la única, pero que necesitan ustedes estudiarla seguidito. ¿Ya? Cuando veamos materia, por ejemplo, la próxima semana, traten del fin de semana revisarlo, familiarizarse, recordar, hacer un ejercicio. Aunque sean los mismos que hicimos en clase, hágalos de nuevo. ¿Ya? Hágalos de nuevo varias veces. Ya cuando lleguemos 2 semanas, lo mismo. Después de esas 2 semanas o 3 semanas, estudien una vez por semana para recordar y no perder el hilo. ¿Para qué hablar del tema? No les recomiendo que falten a clase, porque si faltan a clase y después el tema de ver el video de la clase, bueno, no sé si van a poder ver el video, a qué hora lo van a ver. Entonces me complica un poco el que les vaya a ir mal por eso. ¿Ya? Tienen que preocuparse de esta asignatura. No dejarla para prepararla así cuando tengan tiempo, ¿no? ¿Ya? No sé si me entendieron la idea. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Porque yo puedo tratar de hacerlo lo más fácil que pueda, pero igual hay momentos en que uno se enreda, porque como es primera vez que uno lo ve, cuesta entenderlo, te lo pueden explicar una, dos, tres veces y cuesta entenderlo de buena a primera. Ya, entonces
Les dejo ahora, con esto terminamos la introducción y quería colocarles acá la, ¿cómo se llama? Hagamos el diagnóstico de rigor que tenemos que hacer ahora. Si la idea es que lo terminen ahora para aprovechar la inspiración, ¿ya? Si es que tienen tiempo, porque igual hay gente que me ha dicho, profe, ya ahora tengo que hacer otras cosas, trabajar, ir a buscar a los niños, no sé, cualquier cosa, lo hace después, po, ¿ah? Pero tiene plazo hasta el día, ¿cómo se llama? Al día lunes. La pruebita esta que les puede subir dura hasta el lunes a las 8 de la noche. ¿Mm? Pero háganlo ahora porque si no, capaz que no me lo hagan y después no tengan tiempo. Entonces, si ahora está con tiempo, idealmente hágalo ahora y termínalo ahora. Profe, ¿está en Teams o igual en la intranet? Se la voy a volver recién a Teams, espérame. Aquí está, déjame ver dónde la tengo. Aquí está. Espérame un segundo. Ya, ahí está. Se la acabo de colocar al chat. En el chat. Entonces, aquí colocamos nosotros. Le coloco aquí, favor, responder la evaluación diagnóstica de arriba. ¿Ya? De hecho, esa evaluación diagnóstica es solamente álgebra. No entra nada más porque como no han visto nada más y el álgebra es como lo deberían tener algo, entender un poco, trate de hacer los ejercicios, trate de acordarse cómo se hacían, si es que se acuerda. Si no sabe, no importa, porque lo vamos a ver igual. Bueno, ¿pudieron abrir el archivo? O sea, el formulario. Lo voy a juntar al ambiente de aprendizaje también para los que no vinieron hoy día o para los que tengan que retirarse. Sí, profe, mejor en el ambiente porque lo estaba abriendo, pero me pide un correo y no me acuerdo del de INACAP. Pero No debería pedirte correo, ¿ah? No me debería. dice como iniciar sesión, una cosa así, de Ya, Windows. pero, No sé. voy a subirlo ahora al portal y pínchalo ahora a ver si te funciona. ¿Ya? Espera un segundo. Aprendizaje, ¿qué sección ustedes son? La sección, ¿dónde está aquí? El curso 3. Sí, curso 3. Entonces, internet docente, aprendizaje, cálculo, ya acá está. Pero yo te aviso ya. En el ambiente de aprendizaje hay material que subieron desde Santiago para todos los alumnos de cálculo del país, ¿eh? Así que ese sí que lo ocupan o no, pero no es mi material oficial. Yo voy a ocupar el material mío. ¿Mm? Yo lo voy a dejar ahí, pero es para que sepan que no es material que yo subí. Porque tú ahí dice, cuando usted ingresa al ambiente de aprendizaje, dice manual del estudiante. Después sale en álgebra, sale algo de material de profundización. Y por último, en límite y continuidad salen 2 videos y nada más. Con derivadas ni integrales no sale nada. Entonces, pero ese material no es mío. Ya, déjame colocar acá. Actividad, etiqueta, agregar.
Profe, entonces ahora hacemos la prueba de diagnóstico. Sí, póngale nomás. ¿Nos retiramos o lo dejamos en caso de cualquier pregunta o algo así? Sí, como tú quieras, como tú quieras, como tú quieras. Si lo importante es que me envíe lo antes que pueda. No tiene tiempo, esto no. Como digo, está abierto hasta el 22 hasta el lunes 22 a las 8 de la noche se cierra. Le digo por sugerencia, traten de hacerlo ahora mismo, po. Si es que tiene inspiración o tiene tiempo ahora, po. Pero si tienen cosas que hacer, no, lógicamente no pueden hacerlo ahora. Pero háganlo, si no ahí me falla el diagnóstico, no sirve de nada. Sí, profe, entonces me puedo retirar nomás de la clase. Sí, sí, sí. Entonces aquí le voy a colocar resolver. Ya lo subí la intranet, para que lo vaya a ver después. Pero en Ya, Teams pero igual también yo lo lo puede había ver y lo visto en pincha. Teams. Sí, sí, lo había cachado en Teams. Ya, profe, Ya. entonces nos vemos el Pero lunes. vean si lo pueden abrir. Ah, ya. Resolver. Sí, y no pinchen en enviar, sí, pues, sino que lo abren y lo cierran, si es que no lo van a resolver ahora. ¿No? Y que ahí recién un alumno me dijo que no podía, que le pedía una contraseña, no sé qué, y no debería pedir nada, pues. Tú lo pinchas, debería abrirse al tiro y con tu nombre nomás, al tiro. Claro, no, estaba viendo que pide o sea, a mí me pide la contraseña de Office, de Windows, que no me acuerdo ya, uno la hace cuando, no sé, pero estaba viendo el intranet ahora. Raro que te pida eso. Porque si tú estás en Teams, esto está ligado con Teams, entonces al pinchar acá debería ocupar las mismas contraseñas que tú tienes para usar Teams, porque está todo Ah, conectado. claro. ¿Ah? Porque este formulario de Office es de Office, ¿no es? Y el Office está conectado con INACAP, no es una aplicación externa. No es como los formularios de Google, por ejemplo, los formularios de Google, cuando ustedes le hacen encuesta de repente en otros formularios, esos no están conectados con INACAP, entonces ahí, claro, te pide un Gmail, no sé, Profe, y dime. esto que dice rellenar formulario. Sí, sí, pínchalo, a ver, ¿pudiste abrirlo? Ya, ahora voy a agachar. Espera, dame un segundo. Está en eso, está en eso. Sí, me dice iniciar sesión en la cuenta. Ah, sí, me pide, pero esta es la clave para el intranet, ¿o no? Es la misma, ¿cierto? Sí, Como para sí. Teams. No, claro, te pide El tu correo. correo de INACAP y tu clave de INACAP. ¿Al resto Ahí, también les profe, pide o no? ahí, profe, lo pude abrir, claro, se abre con correo INACAP Mail y, claro, la clave, la misma de Teams. Ya. Qué raro Ahí que lo pide abrí. eso. Sofía, Pilar, Diego, no sé, al resto también le pide lo mismo o se le abre al tiro. A mí se abrió el tiro, profe, no tuve problema. Ya, ya, se abre al tiro. ¿Viste? Si hay algunos que no sé por qué no. Profe, si la pude abrir, ¿la puedo cerrar o la tengo que hacer al tiro? No, tú cierras cierras la página, digamos. Ah, ya. Lo que no hay que hacer es pinchar enviar. Ok. Tú cierras la página nomás y volví a entrar después. Mm. Insisto, diagnóstico, no se pongan ahí a hacerlo con ayuda, cuestiones, porque si no, no tiene brillo. Si no sabe, no sabe nomás y aquí lo vamos a aprender o a recordar. Ya, profe, voy a intentar hacerlo, así que me voy a desconectar. Buenas Y tardes. tú, Gamaliel, también, yo no sé si tú fuiste alumno mío, ¿no? Que no me acuerdo de tu No, nombre. yo soy, hice el técnico, ahora estoy haciendo la ingeniería. Ya, pero ¿hace Soy, tiempo o era recién? no, recién, o sea, salí este año del técnico, ahora me puse a hacer la ingeniería. Gamaliel Contardo, es que no me acuerdo de ti, po. No, es que estoy aquí en Coyhaique, Puerto Aysén. Ah, ya tú no venís de la sede de Talca. No. Ya, ¿oíste? ¿Y cómo lo estás diciendo? ¿Pero en qué sede estás tú entonces? O sea, yo estoy matriculado ahora en la sede de Talca, pero hice el técnico en Técnico, la sede de Coyhaique y ya, ahora hice perfecto. sí, pues, la articulación y Ya. todo Por y eso. Sí, por eso te pregunté porque no me acordaba de tu nombre, po. Ya, que te vaya bien nomás, po. Aquí entre todos hacemos INACAP. Ya, amiguito, Vale, profe, nos vemos. yo Chau. estaré aquí, nos vemos. Yo voy a estar pendiente aquí si tienen duda o algo
Sí, no hay problema, hágalo Por Ya, favor. profe, ¿me puedo retirar entonces? Sí, no hay problema. Ya, hasta luego, hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Nos vemos, profe. Nos vemos. Ya, profe, yo me retiro. Bueno, Y nos vemos. Chao, nos chao. vemos. Chao, chao. Profe, yo también me retiro. Bueno, Gracias. de nada, chao.